mejor me pongo de pie porque si no, no me van a ver. Agradezco de nueva cuenta la participación de todos ustedes y especialmente del doctor Carlos Razo, el compañero Julio de la Argentina en este panel. Y bueno, yo voy a hablar algo de lo que nosotros ya vivimos, simplemente para compartir con los compañeros de los otros países acerca de la situación de México en el contexto internacional y particularmente el contexto latinoamericano y caribeño. Y voy a terminar mi intervención con explicar un poco, con exponer un poco acerca de la lucha que estamos desarrollando actualmente de manera muy intensa en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy en el marco de esta inauguración de nuestro seminario internacional rumbo al quinto encuentro sindical América. Antes de continuar, por favor, compañeros, les vamos a hacer una moción de orden. Se escucha bastante murmullo. Les vamos a pedir que seamos respetuosos de todos nosotros y bueno, que le demos la importancia a este evento, compañeros, entonces, para poner atención. Les agradezco, como dice el compañero Ler, la prudencia. Andamos un poco mal de la garganta desde hace algún rato. No vamos a poder, no tenemos el bozarrón con el compañero Julio, pero vamos a recurrir a su prudencia, a su paciencia. Estamos seguramente algunos un poco incómodos por el espacio estrecho, pero recurro a su prudencia, compañeras y compañeros. Bien, voy un poco a caracterizar el momento que estamos viviendo en el país. Aparece una nueva recesión económica que mantendrá a México en términos de crecimiento económico por debajo del nivel alcanzado en 2008. Recesión que tendrá efectos duraderos más allá del año 2015, según prestigiados analistas, y que mantendrá en 1.6% anual el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el gobierno de Calderón. ¿Esto qué significa? Que si hacemos nosotros un promedio de los 6 años del gobierno de Calderón, prácticamente va a haber o vamos a tener cero crecimiento. Si tomamos en cuenta el incremento de la población y lo traducimos a lo que le llaman el crecimiento por persona o per cápita, esa realidad explica el tamaño de la crisis social, de la pobreza, el desempleo, la violencia, la desesperanza acumulada. En poco más de 5 años del gobierno de Felipe Calderón se agregaron 13 millones de nuevos pobres a la cuenta oficial, que nos informa que más del 50% de los mexicanos se mantiene en el nivel de la pobreza, cosa que de por sí a nivel mundial nos coloca muy mal en esta situación social. Al mismo tiempo, el 75 o 78% de la población indígena se clasifica como pobre, al igual que el 80% de las personas de la tercera edad. O sea, son los sectores más vulnerables, que más han resentido los efectos de la crisis, los pueblos indígenas y las personas de la tercera edad. En esta cuenta macabra destacan los 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y que los propios funcionarios del gobierno neoliberal los catalogaron, los calificaron de manera peyorativa como los ninis, que ni estudian ni trabajan. Los más de 13 millones que no reciben ingresos y se hallan desempleados. Un tercio de la población económicamente activa es la que padece del desempleo abierto, más de 13 millones de mexicanos. Los ingresos han caído en el periodo de Felipe Calderón alrededor de un 25%, según las cuentas oficiales, y más del 30% según otras estimaciones. A la par, el mercado laboral de la frontera norte del país se ha reducido sustancialmente. La economía estadounidense tiene crecientes dificultades para crecer y en Europa estalló la recesión con una cauda de desempleo y caída de los ingresos que no tiene para cuándo superarse. Y aquí quiero enfatizar lo que ya decía el compañero Julio, porque es una vergüenza para nosotros lo que acaba de aprobar el Congreso de la Unión a iniciativa del presidente espurio
de Calderón, esta donación de 14,000 millones de dólares para el rescate de Europa a través del Grupo de los 20. Es una vergüenza eso que acaban de aprobar tanto los diputados como los senadores que tenemos en el país, porque es como si nosotros tuviéramos de más para poder andar recuperando, rescatando, más bien dicho, otras economías como la de los países europeos. Esto es parte incluso de lo que Felipe Calderón, por cierto, le presumió a Benedicto XVI. Ahora que está reciente la visita del Papa, lo decimos con todo el respeto, pero eso le fue a presumir Felipe Calderón al Papa Benedicto XVI, que él preside el grupo de los 20, el G20, y que nosotros los mexicanos aportamos 14,000 millones de dólares para recuperar o rescatar a Europa. Realmente eso es lo sustantivo de esa visita papal, seguramente si la vemos desde esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, cosa que nos debe seguramente a todos nosotros indignar, ¿no? Entonces, de los más de 80,000 millones de dólares, compañeros, que tiene como reservas el Banco de México, que son recursos del pueblo, que es la riqueza que generaban los trabajadores mexicanos, y hay que restarle esos 14,000 millones de dólares, ¿no? De los 80,000 más o menos, 80,000 millones de dólares. Y para que nos demos cuenta que cuando nosotros estamos peleando en contra de la nueva ley del ISSSTE y que le rebatíamos al gobierno de que sí había dinero para rescatar el fondo de jubilaciones y pensiones, ¿no? ¿Cómo ahí se actuó de otra manera? Ahí se nos impuso una ley privatizadora de la seguridad social, ¿no? Y sabemos que en el Banco de México tenemos reservas, por lo menos todavía le deben de quedar unos 60 y tantos mil millones de dólares, y esos hay que pelearlos para recursos para el pueblo. Por otra parte, las guerras promovidas por Estados Unidos y los países de la OTAN no alcanzan para relanzar el crecimiento económico y tienen resultados dudosos, a pesar de la ocupación de Libia, Irak, Afganistán y amplias zonas de Pakistán, entre muchos otros territorios. Estados Unidos, Israel y la Unión Europea amenazan con otra guerra en Siria, Irán, Líbano y Palestina. Recientemente también el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anda por Corea del Sur, anda ahí entre la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, amenazando con que si Corea del Norte hace la prueba del cohete, pues ellos igualmente van a actuar. El petróleo, el monopolio nuclear y la derrota del islamismo social son algunos de los principales objetivos. La vieja Europa capitalista, los Estados Unidos y Canadá necesitan acumular fuerzas para enfrentar la competencia del llamado BRICS, que en eso efectivamente es un tema de discusión, estos dos grandes polos que se disputan el control mundial, por un lado Occidente con sus potencias y por otro lado este nuevo grupo que surge a partir de Brasil, de Rusia, de India, de China y que ahora se les acaba de agregar Sudáfrica. El desarrollo de luchas democráticas en América del Sur y la aparición de los movimientos de indignados y las rebeliones en el norte de África, a pesar de que algunas han sido usadas por la OTAN, son una respuesta social al capitalismo neoliberal. El arranque de una nueva etapa de levantamientos civiles de alcance mundial que seguramente no tardará en hacerse presente en México, como lo reconoció en días pasados Miguel Ángel Gurría, flamante mexicano vestido de secretario general de la OCDE, de la llamada Organización para la Recuperación y Desarrollo Económico. Reconoce Gurría que esto que está pasando en otras partes del mundo puede también generarse de nueva cuenta aquí en México. Mientras tanto, el Estado yanqui inicia su repliegue estratégico hacia su zona imperial inmediata, Canadá, América Latina y el Caribe. Aquí, el gobierno mexicano y colombiano son sus principales alfiles para la generalización de acuerdos de libre comercio y de los procesos de ocupación político-militar que les acompañan. En México,
México, la recolonización avanza como proceso de integración y de subordinación de la oligarquía y el Estado mexicano a los Estados Unidos. El libre comercio, que no tiene nada de libre, se complementa con el llamado Acuerdo para la Seguridad Hemisférica de América del Norte, el Plan Mérida, que incluye compromisos de subordinación de las Fuerzas Armadas Nacionales al Ejército y policías del vecino del norte, junto a la entrega de recursos energéticos y mineros, entre otros. Aquí hago un paréntesis también para señalar esa nota de hace algunos días que se publicó en la jornada de lo que le llaman el Wikileaks, esos cables diplomáticos de los Estados Unidos que fueron interceptados por esta organización, que por cierto su principal representante sigue procesado, obviamente por instrucciones del imperialismo, y ahí se revelaba que nuestro país, según datos del ex embajador de los Estados Unidos en México, tendría ya dificultades para el suministro del petróleo, y que en muy poco tiempo, se habla de ese cable de Wikileaks, que en el 2015 nosotros nos podemos convertir en un país importador de petróleo. Eso según fuentes diplomáticas. O sea, mientras que el gobierno federal nos dice otra cosa, nos dice que están descubriendo nuevos yacimientos, etcétera, etcétera, lo que realmente saben los gringos a través de su embajador es que la producción de petróleo, ¿no? O la extracción de petróleo, más bien dicho, se está acabando en México, y que podemos convertirnos en un país importador en el corto plazo. Ustedes saben que nuestro presupuesto, que nuestra economía está altamente petrolizada. Si se acaba el petróleo, compañeros, compañeras, ¿qué cosas no van a ocurrir si de por sí estamos padeciendo esta fuerte crisis? Sin faltar la privatización del gasto y la propiedad social, tierra, educación, salud, combate a la delincuencia, pensiones y la reforma laboral y de seguridad nacional, entre muchas otras. Los dos golpes de Estado de 1988 y 2006 y la guerra sucia practicada desde el Estado mexicano bajo los auspicios de la Casa Blanca, con el pretexto de combatir a la delincuencia organizada por ellos mismos, han sido los instrumentos para viabilizar los tratados de libre comercio, las reformas neoliberales y la militarización del país, que avanza en la dirección de transformarse en dictadura civil-militar. Todavía, ahora en esta semana, en la revista Proceso, se da cuenta de cómo Felipe Calderón sigue premiando, otorgando ascensos a militares que han sido denunciados como torturadores, como es el caso de este general, que ahorita les voy a dar el nombre de este general que acaba de premiar Calderón, Alfonso Duarte Mújica. Eso es lo que publica en esta semana la revista Proceso, de efectivamente cómo se está configurando la imposición de esta dictadura civil-militar o cívico-militar. Como reconoció la ONU hace unos días, en México se libra una guerra sucia. Sus víctimas suman millones y contabilizamos a los más de 50,000 asesinados, a 20,000 desaparecidos y a los cientos de miles de los afectados por desplazamiento forzoso, y a las secuelas psicológicas generadas por el terror y el miedo fabricado desde el Estado, sus bandas delincuenciales y los medios de comunicación. A tal grado ha llegado el caos que un sector de sus promotores hablan de restaurar algunos mecanismos de regulación estatal, porque el libre mercado sin controles puede llevar a crisis inmanejables, como está sucediendo en Grecia y otros lugares. Algunos de ellos voltean los ojos hacia el sur, a Brasil y Argentina, por ejemplo, calculando que un cambio en la dirección de un neoliberalismo de rostro humano pudiera ser menos problemático. Sin embargo, el grueso
resto de los partidos oligárquicos y de los grandes capitalistas están empecinados en no aflojar, en consumar el despojo total de los recursos del país sin importar guerras de por medio ni la desarticulación del territorio nacional. En tales escenarios, lo que tenemos enfrente, compañeras y compañeros, esta coyuntura política, la disputa por la presidencia de la República es fundamental, con todo y que el abanderado de la izquierda institucional se mueve pragmáticamente y con un programa que no toca a fondo el tema de los derechos sociales y el combate a la relación de subordinación neocolonial que lastra e impide la solución de los grandes problemas nacionales, ofrece la posibilidad de pequeñas treguas al movimiento social y de frenar los procesos de militarización y de avance de la dictadura civil-militar. Las grandes masas populares, las que forman parte de los sectores de las capas medias, siguen sin estar representados, siguen sin estar directamente representadas en las próximas elecciones. Eso está totalmente claro para nosotros. No nos sentimos representados en ningún partido político, absolutamente ninguno de los formales, de los partidos institucionales, claro. Pero no deja de ser importante cerrar filas contra los partidarios a ultranza del capitalismo neoliberal, contra el PRI, el PAN, el PB y el PANAL, que ya ustedes conocen. Finalmente termino haciendo un recuento de la lucha de la gente en los últimos tiempos, ubicándolo obviamente en este contexto que estamos aquí revisando para saber qué tenemos que hacer como maestros democráticos. Hablo desde nuestro gremio. El Magisterio Democrático del país, aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos encontramos desarrollando una nueva fase de lucha por la defensa de la educación pública y los derechos laborales del gremio, amenazados por la política educativa neoliberal que el régimen impone desde hace casi 3 décadas y que actualmente se conoce como Alianza por la Calidad de la Educación, y otros acuerdos populares firmados entre el gobierno federal y la representación sindical oficialista del CENTE, el Ester Gordillo, como el acuerdo para la evaluación universal de los docentes y directivos de educación básica. Este último implica la destrucción de nuestros derechos como la estabilidad en el empleo y la plaza base, entre otros. Como parte de esta nueva fase de lucha del CENTE, hemos resuelto desplegar un plan de acción que abarca lo político, lo jurídico y lo educativo. En el primer aspecto, hemos realizado diversas movilizaciones en gran parte del país bajo la forma de paros escalonados. 23 de noviembre del 2011 realizamos el paro de 24 horas. 2 y 3 de febrero del 2012 realizamos el paro de 48 horas, con muchas actividades en varios estados del país y principalmente del Distrito Federal. Y los días 14, 15 y 6 de marzo realizamos la jornada de las 72 horas, en los que hemos contado con la participación movilizada de más de 100.000 trabajadores de la educación. En el segundo rubro, o sea, en el plano jurídico, hemos presentado más de 110.000 demandas de carácter laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de la ACE y de la llamada evaluación universal. Y en cuanto al tercer aspecto, es decir, la parte educativa y pedagógica, recientemente realizamos un foro nacional con la participación de algunos legisladores, como parte de un gran debate nacional que desde la CENTE estamos promoviendo sobre el modelo educativo que tenemos y el modelo educativo que queremos y merecemos en nuestro país. En todo este esfuerzo del Magisterio Democrático Nacional, con una tradición de lucha de más de 30 años, no falta el afán por democratizar de manera total nuestro sindicato, rescatándolo de las garras del sindicalismo oficialista representados por la charra el Ester Gordillo Morales, y de esta manera convertirlo en una herramienta de lucha por la transformación social, económica y política. A nosotros nos queda claro, como decía el compañero Julio, que los sindicatos hemos tenido 2 tareas históricas a
que sí es importante para tratar de obtener, de arrancar logros en favor de los propios agremiados, para un poco mitigar la relación de explotación, pero la otra y la más importante es la lucha política, esta que tenemos que desatar para lograr la transformación de fondo que merecen nuestros países, nuestros pueblos. Sin embargo, a los maestros democráticos nos queda claro que la CENTE por sí misma no podrá avanzar en la consecución de tal objetivo estratégico. Necesitamos la unificación de toda la lucha de resistencia antineoliberal a nivel nacional y a nivel latinoamericano, como lo estamos proponiendo en el marco de este encuentro sindical América. Aquí recuperamos el esfuerzo heroico de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los compañeros mineros, de los trabajadores de Mexicana, esta empresa pública del gobierno igualmente, a través de sus medidas privatizadoras, una empresa que era orgullo del país en materia de aviación, de las aerolíneas, simplemente la quebró y siguen dando la pelea ahí los compañeros trabajadores mexicanos, así como de otros movimientos sociales por la paz con justicia, los afectados ambientales, los estudiantes normalistas, entre muchos otros. Por ello, la importancia de potenciar dos iniciativas lanzadas por los camaradas del SME en la actual coyuntura: la construcción de una nueva central de trabajadores en nuestro país que mantenga la línea de esta lucha de los sindicatos y más allá de los sindicatos en el contexto de todo nuestro continente americano. Y la otra iniciativa, que es la organización política del pueblo y los trabajadores, que también lanzaron los compañeros del SME y en donde estamos participando muchas organizaciones, no solamente sindicales. Estos dos, la nueva central de trabajadores, la organización política en construcción, en marcha, como instrumentos fundamentales para avanzar en la liberación nacional y la emancipación de todos los trabajadores. Estamos seguros que en este caminar, compañeras y compañeros de los otros países hermanos, contamos con las fuerzas del movimiento sindical de los países aquí presentes, porque, como lo dijo el gran José María Morelos y Pavón, la patria es América. Muchas gracias.